unos por otros, sigamos adelante, porque en este tiempo en el cual estamos viviendo, hay mucha gente que está afligida, está triste en este momento. Muchos están a punto de velar a un ser querido, a otros los tienen entubados en un hospital, en una cama, y bueno, todos tenemos nuestras pruebas, todos tenemos nuestras luchas. Y es por eso que usted y yo, si usted en este momento quizás usted está todo tranquilo, con salud, los nietos, los hijos, las hijas, del papá, la mamá, todos están bien, debemos de aprovechar y darle gracias a Dios, ser agradecidos con Dios y decirle, Señor, gracias. Porque quiero decirle, querido amigo y hermano, que dice la Escritura que todo tiene su tiempo. Así como ellos ahorita están pasando quizás por un momento de luto, por un momento en el cual están tristes porque ha muerto un ser querido. El día de mañana puede ser usted, puede ser yo. Así que por eso es que usted y yo, la exhortación es de que nos animemos unos a otros y nos fortalezcamos en el Señor, como dijo Pablo, ¿verdad? A los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios, para poder resistir en el día malo, para poder resistir a las pruebas que vengan, para poder resistir a las cosas que vayan a venir a nuestra vida. Porque a nuestra vida van a venir muchas cosas, van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir muchas cosas. Queramos o no queramos, nosotros somos hechos, Dios nos hizo tripartitos, nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo se debilita, este cuerpo necesita de vitaminas, este cuerpo necesita de que tenga un buen mantenimiento, y si nosotros no lo hacemos, hermanos, entonces se va a debilitar, se va a enfermar, y peor si no nos cuidamos en nuestra alimentación, tantito peor. Y es por eso que esa es la parte en la cual, ¿verdad?, batallamos también. Pero en lo espiritual, nuestra alma necesita ser cada día renovada, cada día necesita ser limpiada, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo carnal, en un cuerpo terrenal, en el cual todavía no ha sido glorificado este cuerpo, y necesita cada día que estemos en comunión. En el Espíritu, ¿verdad?, es el que se comunica con Dios. Aquel es el que, y ahí en el alma del hombre es donde está esa lucha, esa guerra que él quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo bueno, lo malo. Entonces ahí es donde nosotros tomamos decisiones. ¿Hago esto o hago esto otro? ¿Verdad? ¿Me cuido? ¿No me cuido? Entonces, eso es lo importante. Ahora, vamos a ir al Salmo capítulo 122. Un salmo tan hermoso. Dice la Escritura ahí, Salmo 22, 1. Dice la Escritura así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas. Oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Le damos gracias a Dios por esta escritura. Hoy en día queremos hablar de algo muy importante, algo que hoy en día la gente ha estado criticando a la iglesia, y principalmente los cristianos, aquellos cristianos que se consideran, ¿verdad?, que al principio de esta pandemia, al principio cuando empezaban todo esto del virus, ¿verdad?, muchos decían, yo no necesito mascarilla, yo no necesito cuidarme, usted no se preocupe de nada, que Dios es el que nos va a guardar, que Dios es el que nos va a proteger. Pero ahí es donde queremos hablar, porque es que si lo que está pasando hoy en día, que se pusieron muchas cosas en la iglesia, o sea, reglas, ¿verdad?, y reglas en todas partes, hablando en los locales, en los negocios, en los templos, ¿verdad? Tienes que ponerte una mascarilla, tienes que usar desinfectante, tienes que guardar una distancia. Entonces, hoy en día, para muchos cristianos, que para mí son gente inmadura, gente que no ha entendido realmente que estamos en un cuerpo que se debilita, que se enferma,
que necesita vitaminas, necesita cuidado, pero para ellos, ¿verdad?, se creen los sobrenaturales, o sea que a ellos no les pasa nada, ¿verdad? Cuando podemos mirar a través desde la historia, desde el principio, después de que el hombre pecó, el hombre como por su desobediencia, por su arrogancia, por su pecado, ¿verdad? Dios ha permitido que pasen ciertas pruebas, que pasen ciertas enfermedades, que pasen ciertas cosas. Y hoy en día es la misma historia, porque antes de que el hombre pecara, la escritura nos narra y dice que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, mientras ellos no quebrantaran el mandamiento, mientras no quebrantaran el mandato de Dios, dado por Dios, ellos no podían morir, ellos no podían enfermarse, ellos eran mejores que, como lo pasan por ahí en televisión, a Superman, ¿verdad? Porque Adán podía caerse de un árbol de cabeza, no le pasaba nada, solamente se levantaba, se sacudía el polvo y seguía adelante. Hoy en día, si un hombre se cae de un árbol, muerto seguro va a caer. Pero cuando el hombre, todavía Adán, no había cometido pecado, no había desobedecido la orden de Dios, él no iba a conocer pecado. Por eso nos dice la escritura que la paga del pecado es la muerte. Después de que Dios, el propósito de Dios es de que el hombre viviera enteramente, o sea, eternamente, siempre, en este cuerpo. Pero por la desobediencia, dice, ¿verdad?, en Romanos 5:12, que por la transgresión de un hombre vino el pecado y por el pecado vino la muerte. Entonces ahí es donde el pecado pasa a todos los seres humanos y es por eso que morimos. Es por eso que nuestro cuerpo ya está, dijo Dios en su palabra, ya está establecido para con el hombre que muera y después de esto el juicio. Entonces tenemos que entender que ya Dios estableció que un día vamos a morir. Muchos siervos de Dios murieron enfermos, otros murieron apedreados, otros, o sea, murieron de muchas maneras, pero murieron. Ese es el punto. Murieron en este cuerpo. Pero acuérdense entonces, tenemos un cuerpo, también tenemos una alma. Y el alma, dice la escritura, que antes que viniéramos a Cristo, nosotros vivíamos en pecado. Estábamos, dice la escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que estábamos separados, estábamos destituidos de Dios. Estábamos separados aparte, éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de Dios. Eso es lo que quiere decir, porque en sí lo que quiere decir muerte quiere decir separación. Cuando una persona muere, lo que quiere decir es de que su alma y su cuerpo son separados. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma sale del hombre y el cuerpo queda en la tierra. Eso es lo que quiere decir muerte, separación. Y por eso la Biblia nos habla, ¿verdad?, ya en Apocalipsis, de la muerte segunda. La muerte segunda también es separación de Dios para siempre. La muerte no quiere decir desaparición o aniquilación o destrucción totalmente del cuerpo, del alma. No quiere decir eso, quiere decir separación del hombre, del alma, de esas almas, ¿verdad?, que van a estar un día delante de Dios y sin nombre, dice la escritura, no se encuentra escrito en el libro de la vida. Dice la escritura que será, ¿verdad?, lanzado a un lago de fuego, apartado de Dios. Cuando aquellos que recibieron a Jesucristo, dice la escritura, y dice, y todo aquel que está en Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es esto? O sea, estábamos separados, estábamos destituidos, pero ahora fuimos cercanos a Dios nuevamente y fuimos otra vez reconciliados con Dios y tuvimos vida. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Él resucitó después al tercer día y todo aquel que viene a Él le da vida cuando creen en Jesucristo. Y esa es la esperanza que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Esa es la esperanza que Dios le da al hombre en este tiempo. Hoy en día nosotros nos cuidamos con mascarillas en el templo, nos cuidamos con desinfectante, guardando la distancia. Tenemos que entender que
En el tiempo de Moisés, cuando una persona se enfermaba, era aislada. Tenía que ser aislada totalmente. Era quizás muchos hoy en día, como pueden decir la gente, ¿verdad? Los religiosos. Yo le llamo los religiosos inmaduros porque ellos dicen, ustedes no tienen fe, ustedes no creen en Dios, ustedes dudan de Dios. Entonces, ¿por qué en el tiempo de Levíticos, cuando Moisés dice la escritura que si alguien tenía una lepra, para evitar el contagio con alguien más, tenía que ser aislado aparte de todo el pueblo? Ahí podemos entonces aplicar lo mismo. Hoy en día dice la gente, bueno, porque hoy en día se infecta a alguien en el templo y le dice, hermano, mire, para que no se contagie a alguien más, hermano, guárdese en su casita, esté en su casa, pase el tiempo que es necesario pasar para que no se infecten. Pero vienen los religiosos y dicen, oh, eso es falta de amor. Oh, eso es acepción de personas, y están aislando a las personas. Pero tenemos que entender, hermano, que Dios nos pide a nosotros, hermano, que seamos prudentes. La prudencia es guardarnos, cuidarnos, hacer las cosas con orden. No hacer todo desordenadamente, como muchos pastores hoy en día, hermano, por televisión, por Facebook, por YouTube, están agarrando escorpiones, tomando veneno y diciendo, miren, aquí la Biblia dice que yo puedo agarrar serpientes, puedo agarrar escorpiones, tomar veneno y no me va a pasar nada, porque Dios me guarda, Dios me cuida. Y muchos se han muerto por la ignorancia, por la arrogancia, por el ego que tienen. Cuando mismo Jesucristo, cuando Satanás le dijo, aviéntate de lo alto, de allá donde lo llevó Satanás, y Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero muchos hombres hoy en día tientan a Dios. A mí no me pasa nada, a mí no me acontece nada. Cuando el Señor nos dijo que seamos prudentes. Nos dice la escritura en Marcos capítulo 1 versículo 40 al 44, dice, vino a él un leproso rogándole, hincado a la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, dice la escritura, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y esto es, hermano, esto nos demuestra que el pueblo de Dios es como que es un pueblo de fe. No está, hermano, tenemos que entender que Dios, así cuando Jesús sana a este leproso, le dice, ve y haz lo mismo. Lo que se tenía que hacer cuando un leproso era sanado, cuando era curado, tenía que ir y ofrecer. Nos dice la escritura, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero hoy en día mucha gente dice, es que ustedes no creen, es que ustedes dudan de Dios, es que ustedes no tienen fe en Dios, no aman verdaderamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo, cuando hoy en el templo se han puesto, ¿verdad?, reglas para entrar al templo, muchos han puesto, un letrerito que dice, si usted no trae mascarilla, no entre. En muchos templos lo han puesto. Entonces, muchos dicen, entonces, ¿acaso no tienen fe la iglesia? ¿Acaso en la iglesia no hay fe? Pero tenemos que entender, Mateo capítulo 10, versículo 16, la escritura nos dice ahí, he aquí, yo os envío como ovejas
en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que ser humildes. Tenemos que entender, hermano, que si esto que se está haciendo, estas reglas que se están tomando, hermano, es para cuidar, para no contagiar a alguien más. Si alguien está contagiado, hermano, y si esa persona es imprudente, va a ir y va a contagiar a todos, que es lo que hoy en día ha pasado. Iglesias completas se han infectado. ¿Por qué? Por la imprudencia. Porque estas personas no hacen caso a lo que se dijo, que tienen que tener cuidado, que deben de lavarse las manos, que deben de protegerse. Pero muchos, como le digo, están tentando al Señor y dicen, no, es que yo tengo fe, es que no pasa nada. Hermanos, pero tenemos que entender que esto, si se puso, hermano, es con el propósito de cuidarnos unos a otros. Es porque tenemos que amar a nuestro prójimo. Muchos dicen en la iglesia hoy en día, estas personas, ¿acaso se ha perdido el amor? ¿Acaso ya no amas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? ¿Por qué le dices que se quede en casa si él quiere escuchar la palabra de Dios? Y hay muchos hermanos que se están arrogantemente y soberbiamente e ignorantemente, hermano, están permitiendo que se reúnan a pesar que están infectados. Porque dicen, no, venga hermanito, mire que nosotros lo amamos, y venga, si no importa si nos enfermamos todos. Y después vienen todas las consecuencias. Nos dice en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice la escritura, debemos siempre de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces tenemos que entender que el amor, hermano, es algo tan hermoso, es algo tan importante que tenemos que tener para con la iglesia. No, hermano, ignorar, hermano, que las cosas que están pasando, ignorarlas, cuando es algo que se está viviendo. No tenemos que, hermano, andar diciendo es que la iglesia ha perdido el amor. No, es que es porque la iglesia debe de tener amor y debe de abstenerse. Si usted ha sido infectado, hermano, ¿qué usted va a hacer? Congregarse. Tenemos que, si se están tomando medidas, es como las que se tomaban, hermano, cuando en el tiempo de Moisés, cuando una persona era leprosa, era aislada totalmente para que no contagiara a los demás. Pero hoy en día dicen los demás, es que ustedes tienen falta de amor y dejan a las personas y no las dejan entrar, las aíslan. Hermano, es con un buen propósito. Tenemos que entender que eso es amar a nuestro prójimo, porque si usted, hermano, es imprudente, hermano, usted va a contagiar a todos sus hermanos. Y usted no sabe si en esa familia hay personas ya con sus defensas totalmente muertas. Entonces van y infectan a los viejitos, van y infectan a las personas que ya sus defensas están muy malas, que están quizás enfermos de una diabetes, de un cáncer, y terminan muriéndose por la imprudencia de otros. Que nunca, esa gente nunca, hermano, que se jactan de decir que ellos no necesitan de medicina, que ellos no necesitan de doctor, pero cuando están enfermos, hermano, a nadie le dicen nada. Cuando tenemos que entender que estamos viviendo en un cuerpo terrenal, en un cuerpo, hermano, que necesita vitaminas, necesita alimento. Por eso tomamos agua, por eso comemos. ¿Por qué? Porque necesita nuestro cuerpo. Y por eso leemos la palabra, por eso vamos a un templo para oír la palabra de Dios, porque nuestra alma necesita y tiene hambre y tiene sed de la palabra de Dios. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que entender, hermano, que la iglesia no ha perdido el amor. La iglesia, hermano, si muchas personas, muchos pastores están permitiendo, están tomando medidas en los templos, que hermano, échese su desinfectante, hermano, mantenga su distancia. Hermano, pero muchos están ignorando esto, hermano. Cuando Dios
a través de Moisés, miramos en el libro de Levíticos cómo, hermano, alguien que era enfermo era aislado para que se curara y después de tantos días regresara nuevamente al campamento. Pero hoy en día la gente dice, ay, estos no tienen amor. Otros dicen, a los cristianos hoy en día les falta fe. Pero no es que nos falte fe, es porque debemos ser prudentes. Tenemos que ser cuidadosos, hermano. Tenemos que confiar en Dios, sí, porque de Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza, hermano. Pero hoy en día han muerto muchos pastores, muchos misioneros, muchos evangelistas. ¿Acaso murieron porque les faltó fe? No, esa fue la voluntad de Dios. Quizás esa es la forma que ya Dios había establecido que iban a morir. Pero esa gente, hermano, se murió contenta, se murió alegre. ¿Por qué? Porque murió con Jesucristo en su corazón. Murió conociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No murió sin Cristo, no murió sin esperanza, murió con esperanza, hermano. Tenemos que entender que ya está establecido para con el hombre que muera y después de esto el juicio. Tenemos que entender que la Biblia nos dice que la vida del hombre es como la hierba del campo, que hoy un día es, pero mañana se quema y se muere. Que es como la neblina que sale por la mañana y después se desvanece. Tenemos que entender que nosotros, hermanos, no somos eternos en esta tierra. Este cuerpo será un día resucitado. Este cuerpo un día será reemplazado por un cuerpo glorioso. Tenemos que entender que lo que dice Apocalipsis, cuando dice que Juan miraba la gran Jerusalén y dice que decía, y ahí no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, no habrá más nada ahí. Pero no en esta tierra, hermano. Así que tenemos que orar al Padre y decirle, Padre, que se haga tu voluntad. Mismo Jesucristo, al yendo a Getsemaní, Él antes de ir a la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, hay una forma, hay otra forma. Si es posible de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y esa era la voluntad del Padre. Y usted y yo tenemos que entender que muchas veces no comprendemos la voluntad del Padre. ¿Pero por qué? Porque no hemos estudiado totalmente. Muchas personas, muchos pastores hoy en día han partido con el Señor. Pero muchos otros pastores han dicho, estos pastores se han muerto porque no tuvieron fe. Otros se han atrevido a decir, todos los pastores que están bajo mi cargo, nadie se ha enfermado y nadie se va a enfermar. ¡Qué arrogancia! ¡Qué ego, hermanos! Tenemos que entender que Dios nos manda y seamos prudentes, seamos humildes, que seamos sencillos como palomas. Pero hoy en día se jactan y dicen, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de reprender y atar a este virus. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué no van de hospital en hospital reprendiendo y atando y sacando a este virus? Porque son mentirosos. Tenemos que entender que Dios, hermano, está trabajando con su pueblo. Y lo que usted y yo tenemos que entender, mientras ya tengamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que estar contentos, hermano. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Si viene la muerte, que venga como venga, hermano. Tenemos que irnos contentos porque Cristo ya vive dentro de usted, porque Cristo ya pagó por usted, porque Él dijo en su palabra en el Salmo 23, cuando pases por el valle de la muerte, he ahí yo estaré contigo. Qué bendición tan grande, hermano. Por eso usted y yo no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Temámosle a Dios, porque Él, hermano, como dice la Escritura, no temáis al que mata el cuerpo, sino más bien temamos a aquel que puede destruir el cuerpo y mandar el alma al infierno. Temamos a Él, querido hermano, y no temamos a un virus que nos puede matar solamente. Es lo único que puede hacer. Y si no nos mata, mire, hermano, la Biblia nos dice que tenemos en esta tierra de 70 a 80 años en esta tierra y pronto volamos. La cosa es de que lo importante no es de que si vamos a morir o no por este virus. Lo importante es, ¿tú ya estás preparado para morir? ¿Ya estás preparado para atravesar ese valle de la muerte y encontrarte con nuestro Señor Jesucristo, o encontrarte con demonios para que te lleven al lugar de tormentos? Yo te invito, querido amigo,
que cada uno de nosotros podamos amarnos los unos a los otros, que no seamos arrogantes, que no seamos que tengamos ego, sino que seamos humildes y que vivamos la palabra como es, que no hablemos cosas que no están escritas en la palabra, porque Dios, hermano, para eso dejó su palabra, pero es para instruir, para edificar, para ayudar al hombre. No, hermano, para confundirlo, no, hermano, para mandarlo al infierno, sino para construirlo y acercarlo a Jesucristo para que sea salvo por él. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo, y recuerde que Cristo viene pronto por su pueblo. Amémonos unos a los otros, oremos unos por otros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la Palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.